De una vez. Ah, sale. A ver, ahí les va. ¿Te gustaría conocer alguna manera para hacer del miedo tu mejor aliado? Hola, ¿cómo estás? Soy Gerardo del Villar, fotógrafo de tiburones, autor, documentalista y conferencista. Y los invito a que escuchen este episodio de Cuentos Corporativos, donde tuvimos una plática muy agradable y donde tuve la oportunidad de compartir algunos de mis aprendizajes que a mí en lo personal me han ayudado a trabajar mis más grandes miedos para poder convertirlos en sueños cristalizados. Espero les guste y les mando un fuerte abrazo. Hola amigos, soy Adrián Palomares y junto con Adolfo Álvarez hacemos Cuentos Corporativos. El día de hoy les traemos una historia muy interesante, ¿sí? De un joven mexicano que la adrenalina se volvió su vicio y lo llevó a tal nivel de convertirse en fotógrafo de tiburones. ¿Qué te pareció esta historia, Adolfo? Adrián, me gustó mucho. Hablamos con Gerardo del Villar. Gerardo tiene una historia muy parecida a la tuya, a la mía, a quien nos está escuchando. Una persona que cuando está en su juventud tiene la pérdida de su madre, luego él comienza a enfrentar miedos personales que los va contrarrestando con su vida diaria y luego identifica que una forma de poder luchar contra ellos es nadar entre tiburones, reales tiburones, fotografiarlos, y eso paulatinamente lo va llevando a un mundo fascinante que pocas personas, me atrevo a decir, han vivido. Entonces, creo que hay una súper oportunidad acá de que puedas escuchar una historia de alguien que definitivamente se sale del montón y que realmente ha puesto su vida en peligro, no solamente por el hecho de sentir la pasión de enfrentar el miedo, sino también porque ama a esta especie, ¿no? Por cierto, un libro que es relativamente reciente, ¿no, Adrián? Sí, un libro que salió en septiembre del 2024, que pueden ya encontrar en cualquier librería. Los tiburones también tienen miedo, de Gerardo del Villar. No se lo vayan a perder, pero bueno, pues antes de ir por el libro, escuchen y vean este episodio y únanse a nuestro grupo de WhatsApp, Amigos de Cuentos Corporativos. Van a encontrar la liga en las notas de este episodio, donde van a conocer una comunidad que, bueno, comenta nuestros episodios, comparte, nos ayuda a generar también invitados y a intercambiar contenido interesante. No se lo vayan a perder y, como siempre decimos, comenzamos con nuestras palabras mágicas. Había una vez un niño nacido en un rancho, en el estado de Hidalgo, en el centro de la República Mexicana, que desde pequeño se dio cuenta que lo suyo era la adrenalina, pero ya van a ver a qué grados ha llegado. Disfrutaba al máximo del deporte, la naturaleza y los riesgos. Inicia muy joven como forcado en la fiesta brava, actividad que desarrolló por más de 8 años. Este joven posteriormente se convierte en el presidente más joven de la Federación Mexicana de Pádel, deporte que hace 20 años era aún muy desconocido en México, lo que representó uno de los grandes retos de su gestión. Y en este proceso es cuando encuentra en el buceo su siguiente pasión, lo cual combina con la fotografía. Su proyecto Tiburón lo posicionó como el único latinoamericano en fotografiar libremente a los 10 tiburones más peligrosos del mundo, con el fin de desmitificar la imagen de los grandes depredadores, logrando transformar su reputación y promover su conservación. El documental Tiburones en México ha sido fundamental en la promoción de la conservación del tiburón blanco y ha influido en la educación ambiental de nuestro país. Gerardo del Villar cuenta con más de 20 años de experiencia explorando los entornos más hostiles del planeta y enfrentándose a animales tan temidos como tiburones,
orcas, osos polares, ballenas y cocodrilos, a quien les llama depredadores incomprendidos. Es explorador, documentalista, protector ambiental, escritor y conferencista. En el año 2024, Gerardo se lanza como autor con su libro Los tiburones también tienen miedo, en el cual comparte lecciones sobre cómo darle un enfoque diferente a los miedos, aprender sobre liderazgo y lograr objetivos. En este libro nos revela 81 aprendizajes extraídos de sus encuentros con estos depredadores y cómo dichas experiencias lo ayudaron a enfrentar sus propios miedos y a alcanzar sus objetivos. Los tiburones también tienen miedo no es solo un relato de aventuras subacuáticas, sino una guía práctica para cualquier persona que busque transformar el miedo en una herramienta para el crecimiento. Gerardo, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Cuentos Corporativos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Adolfo, Adrián, pues muy contento, muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir con su auditorio. Y no, hombre, después de esta presentación, pues más halagado no me puedo sentir. De verdad que qué bonita presentación, qué bonita la prepararon. Muchas gracias por presentarme de esa manera. Y pues se siente bien, ¿no? Se siente bonito cuando alguien te presenta así. Se siente que lo que se ha trabajado en la vida, pues está dando resultados, ¿no? Y la verdad que es algo bien bonito. Gerardo, un gusto estar contigo y bueno, a ver, en Cuentos Corporativos estamos convencidos de que no llegamos a este momento así nada más. Somos el resultado de historias, a veces de mentores, a veces las de nuestros padres. ¿Cuáles consideras que son esas historias que fueron marcando tu camino y que pues, te fueron llevando a este mundo de adrenalina al por mayor? Pues mira, yo tengo dos historias que son las que considero que son mi plataforma para lo que soy hoy en día. Y bueno, la primera, yo nací aquí en la Ciudad de México en 1972 y recién nacido me fui a vivir a este pequeño pueblito que se llama Huapalcalco en el estado de Hidalgo, un pueblo muy pequeño. En ese entonces yo creo que no había de verdad más de 200 personas habitando en ese pueblo. Y nos fuimos a vivir a un rancho. Ahí nos fuimos mi papá, mi madre, mis hermanos y yo a vivir un rancho porque mi papá era ingeniero agrónomo y bueno, siempre se dedicó al tema pues, de la agricultura y el tema del ganado y demás. Cuando cumplo un año de edad, mi madre fallece de un derrame cerebral. Si bien a esa edad yo no me di cuenta lo que pasaba y lo que iba a enfrentar, pues conforme fui creciendo, me fui dando cuenta, conforme veía cómo a mis primos, sus mamás los cuidaban, cómo a mis amigos, sus mamás, pues los educaban o los llevaban a las clases y demás, me di cuenta pues lo que era la carencia de una madre y definitivamente yo digo que ahí enfrenté mi primer gran miedo en la vida, ¿no? Que era un miedo que se convirtió en pavor, o sea, que me da mucho, mucho pavor el hecho de crecer sin una mamá. Conforme voy creciendo, mi papá pues no me platicaba mucho de mi mamá y yo le pedí un día, no me acuerdo, habré tenido 4 o 5 años, le pedí que me presentara un poco más a mi madre porque yo la quería conocer, quería saber de ella, ¿no? Porque todo el mundo me decía, oye, tu mamá era muy linda y quería a todo el mundo y todo el mundo. Ya sabes que cuando se nos van nuestros seres queridos, todo el mundo nos habla, nos recuerda de maneras bonitas, ¿no? Bueno, no en todos los casos, pero en mi caso sí. Y quería conocer a mi mamá. Entonces mi papá me empieza a enseñar varias fotografías de él y mi mamá. Había muchas fotos de lo que hacían, de la boda, ya sabes, de cuando éramos chiquitos, de fotos mías con ella. Y de repente, viendo todas estas fotografías, me saco una fotografía en la que mi papá y mi mamá estaban con unos trajes raros, con unas mangueras en la boca y como con unos tanques atrás. Y me llamó muchísimo la atención. Yo supongo que me llamó mucho la atención porque en esa época también estaba, pues era cuando estaban todos los lanzamientos del Columbia y ya sabes, esta carrera por el espacio. Y en ese entonces, pues no teníamos las redes sociales o los medios de comunicación que teníamos hoy aquí. Y viviendo en ese rancho, pues tenía mucho menos acceso a las televisiones y a las estaciones de radio.
pero sí había visto alguna similitud con los astronautas, ¿no? Y pues me asombró muchísimo y le pregunté a mi papá, oye, ¿qué hacen con esto? Y me dice, mira, viejo, con estos equipos, tu mamá y yo nos gustaba mucho practicar un deporte que se llama el buceo. Y con estos equipos, pues entramos al agua y podemos pasar largos periodos sin la necesidad de salir a respirar. Y yo, ¿cómo? Oye, pero ¿y qué ves? No, vemos los peces, vemos los colores, oye, los tiburones, porque también en ese entonces, bueno, la película de Tiburón vino un poco después, pero sí había una muy mala fama de los tiburones. Pero, y con eso, no, sí, ahí ves los tiburones, y cuando yo veo un tiburón lo cazo, y mi papá, ya sabes, era de esos aguerridos y pues de la vieja escuela, ¿no? Que el tiburón había que cazarlo, no conservarlo, ¿no? Y entonces me empezó a platicar unas historias que a mí conforme que es lo bonito, digo, haciendo un poco referencia a la importancia de contar cuentos, ¿no? Como un cuento te puede envolver y te puede hacer ilusionarte de algo y puede hacer que un miedo que sientes se empiece a disipar de cierta manera hasta convertirse en una ilusión. ¿Y a qué me refiero? Yo en ese momento dije, yo quiero ser buzo, o sea, yo quiero vivir esas aventuras que mi papá vivía con mi mamá. No sé si en esta búsqueda de estar más cerca de mi mamá se me hizo una buena oportunidad, ¿no? Y de ahí nace, digamos, mi pasión para el buceo. Luego, mi pasión y mi amor por estos grandes animales nace porque cuando también, en ese entonces, cuando yo me sentía muy triste por la falta de mi mamá, iba al establo y convivía con los borregos, con las vacas. Había un par de caballos viejos ahí que tenía mi abuelo, también con los caballos. O sea, me sentía muy bien conectando con los animales y me sentía que estaba en un espacio seguro. Y es de ahí donde nacen pues estas dos pasiones que hoy en día bueno, que han marcado a lo largo de mi vida mi manera de ser, que me han creado ilusiones, que me han creado sueños, que me han creado pues también malos momentos, buenos momentos, pero que me han creado sobre todo, que me han dado un propósito y una claridad hacia dónde ir en mi vida, ¿no? Y estas son pues básicamente esas dos historias que fueron la punta de lanza para lo que soy hoy en día. Entonces, una punta de lanza es el buceo y otra punta son los animales, el contacto con la naturaleza. Pues sí, podrían ser dos puntas de lanza, ¿no? Aunque las acabé combinando, ¿no? Al final, ¿no? Y después sumaste la fotografía. ¿Cómo se te da la pasión de la fotografía? ¿Es algo que surgió también a lo largo de tu juventud o ya es una segunda etapa donde decidiste enfocarte en la técnica fotográfica? ¿Cómo vino a ti? Mira, la fotografía nunca fue un fin, siempre fue un medio. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no estudié fotografía de joven, bueno, no estudié nada, ¿no? Pero no estudié fotografía de joven. Y cuando yo empecé a bucear y cuando conozco un tiburón por primera vez, que fue en Belice, se me hizo una aventura, bueno, fue bien bonito y me ilusionó mucho. Pero no llegué, me acuerdo, pues no había redes sociales, no había los celulares que tenemos hoy en día que tienes una calidad impresionante para compartir todo, ¿no? Y yo me acuerdo y llegué y un día fui no me acuerdo si fue una comida, una cena con mis amigos y les platicaba, no, es que vi un tiburón en Belice y estaba yo muy emocionado platicando mi historia y me decían, ya sabes, sí, güey, ¿qué debes de haber visto un tiburón? Ya sabes, me boleaban mis amigos, ¿no? Les digo, la próxima vez que vaya a bucear con tiburón les voy a traer unas fotos. Se da la oportunidad de ir a la isla de Guadalupe, aquí en México, que es uno de los mejores lugares para observar tiburón blanco. Hoy en día, desafortunadamente, está cerrada al turismo, pero voy a la isla de Guadalupe y me compro una camarita, una point and shoot, que era no más grande que este tamaño. Era una cámara con de estas que ya digital, yo no empecé con la fotografía de rollo, y era una cámara submarina, era especialmente hecha para el buceo. Y dije, voy a tomar unas fotos, ¿no? Del tiburón para que vean mis amigos y compartirles, ¿no? Y tomo unas fotos y ahí salen mis primeras 3 fotos y sale muy curioso porque regreso de la isla de Guadalupe, le enseño las fotos a mis amigos, me salieron 3 fotos aceptables, me acuerdo muy bien, yo creo que habré tomado 600, ¿no? Salieron 3 aceptables. Y llego con mis amigos, se las enseño, y, oye, qué padres fotos, no sé qué. Y un día voy caminando en un Expo Deportes en el World Trade Center
y me encuentro un stand de la revista México Desconocido, esta revista que por mucho tiempo difundió pues, a México de una manera muy bonita, ¿no? Todos estos paisajes y todo lo que tenemos. Entonces llego a la revista y les digo, oye, pues soy Gerardo del Villar, mucho gusto, soy fotógrafo de tiburón. Y a ver, se quedaron así con los ojos abiertos, ¿cómo? En ese entonces, no, hoy gracias a Dios hay muchos fotógrafos de tiburones, porque entre más fotógrafos, digo gracias a Dios, porque entre más fotógrafos haya, pues más ayudamos a conservar a la especie, ¿no? Pero bueno, llego y les digo, oye, soy fotógrafo de tiburones. Y le enseño mis 3 fotos, porque bueno, las traía cargando para todos lados mis fotos, ¿no? Y sí les llama la atención. Y me dice, oye, qué padre. Y logro que la persona que estaba ahí, que me acuerdo muy bien era Manuel Cerón, me consigo una cita con Betty Quintanar, la editora de la revista. Y voy allá a las oficinas que estaban ahí por Constituyentes. Y llego yo muy orgulloso de mí, muy seguro de mí, de que era un fotógrafo de tiburones. Y llego con Betty y me dice, oye, me platicó Manuel que tienes unas fotografías muy padre de tiburones, a ver, enséñame el material que tienes. Le enseño mis 3 fotografías y me dice, ¿y traes algo más? Digo, no, mis fotografías. Muy amablemente recuerdo que me dice, oye, Gerardo, nosotros en la revista no publicamos fotografías. Y yo, no, pues ¿cómo que no? Si yo estoy viendo ahí la revista está llena de fotos. Me dice, no, publicamos historias tanto gráficas como escritas. Entonces, tú tienes aquí parcialmente una historia gráfica. Te falta tener una historia completa gráfica, o sea, visual, y te falta pues, la historia escrita. ¿La tienes? No, pues no la tengo. Bueno, pues si vuelves algún día a ver a los tiburones blancos otra vez, pues te vienes a verme y vemos si publicamos tu artículo. Y fíjate que yo ese día, digo, yo tengo mucha facilidad cuando de ver, no sé, pero me pasa que cuando se cierra una puerta, no veo el cierre, ¿no? Como que digo, busco la oportunidad y veo la oportunidad. Y más que triste, salí muy emocionado de esa reunión porque vi que había una esperanza de que publicaran un artículo mío algún día en esa revista, ¿no? Entonces, pues salí y bueno, regreso. La historia es un poco más larga, no sé si quieren que me le eche, de cómo llega a hacer todo esto, pero bueno, salgo, vuelvo a planear una expedición para ir en un año a la Isla de Guadalupe, porque a la Isla de Guadalupe no puedes ir todo el año, los tiburones solo están 3 meses al año. Y planeo la expedición, pero ir a la Isla de Guadalupe es muy caro, ¿no? Y dije, ¿cómo le hago? Bueno, ya había empezado una empresa de buceo con la cual me financiaba mi hobby. Yo no tenía la lana, no era ningún junior que me pagara los buceos, mi papá ni nadie, ¿no? Yo tenía mi empresita de buceo con la cual conseguí, una vez me alié con una instructora y con un socio capitalista que compró unos tanques y armé la empresita de buceo y vendía ambos cursos de buceo y dije, voy a hacer una expedición a la Isla de Guadalupe. Y entonces, pues hago un esfuerzo del cocol, ya sabes, o sea, vender aproximadamente a 22 lugares de a $3,500. Me costó mucho trabajo, pero los logro vender. Y a lo largo de ese año, pues también ahorré y me compré una camarita mejor y me preparé más como fotógrafo. Y llega el año ya listo para irme a hacer mi artículo a la revista. Y llego y estoy en el hotel en Ensenada un día antes de abordar el barco, porque para llegar a la isla de Guadalupe abordas un barco en Ensenada, navegas aproximadamente 20 horas, llegas a la isla, estás 4 días en el barco y te regresas. No hay hoteles, no hay nada, no hay aviones, no hay nada. Y me habla el capitán y dijo, oye, qué buena onda el capitán, me está hablando para darme la bienvenida, ¿no? O sea, yo así, qué padre, qué servicio y me dice, oye, Gerardo, we have a trouble, era un canadiense, we have a trouble. Le digo, tenemos un problema. Le digo, ¿qué problema tenemos? There's a freaking storm coming into the island. Y yo, pues, a ver, háblame en español. Le digo, o sea, casi, ¿no? No, pues una tormenta que viene a la isla y para no hacerte el cuento largo, pues tu barco no puede salir y se suspende tu viaje. Oye, perfecto, lo pasamos para la semana que entra. No me entiendes. Tu viaje se canceló. Espero que hayan contratado el seguro de viajes para que pues, pueda revisar el seguro. Y yo era mi primera expedición, entonces pues no les había comentado a mis clientes que tenían que contratar seguro de viajes. Entonces en ese momento mi artículo y mi fotografía de tiburón pasó a segundo término, tenía que ir a tocar puerta por puerta para decirles que se había cancelado la expedición y pues ya te imaginarás la cantidad de aprendizajes que tuve en ese momento, ¿no?
para hacerte la larga, bueno, resolví el tema, pues puse el viaje para un año, llegó al año, se da todo a pedir de boca, salen las fotos, los tiburones posan padrísimo, el clima increíble, pero fueron 2 años más. Regreso después de 2 años, casi 2 años y medio, regreso a la revista a tocar la puerta y, oye, Betty, ¿te acuerdas de mí? Soy el fotógrafo de tiburones. Pues no me acuerdo, pero pásale. Y le empiezo a enseñar mis fotos y le empiezo a enseñar el artículo y me dice, oye, ahora sí me traes algo interesante, déjamelo y vemos qué se puede hacer. Entonces, ya sabes, pasa un mes y me voy allá al Sambors, ¿no? Donde veías las revistas, ¿no? Que era lo típico. Llego al Sambors y no salía mi revista. 2 meses, nada. 3 meses, nada. Ya dije, ya no publicaron nada. 4 meses y de repente me habla un amigo, ¿ya viste la revista de México Desconocido? Le digo, no, puta, cuando me habla mi cuate salgo corriendo al Sambors. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que le dieron portada a mi artículo, ¿no? Entonces, ese, digamos que fue el detonante que me hizo a mí enamorarme más de los tiburones, ponerme más la bandera de protección de los tiburones y dedicarme un poco más hacia la fotografía. Oye, Gerardo, y a ver, en este proceso de convertirte en fotógrafo de tiburones, de enamorarte de la fotografía subacuática, eh, ¿cuál consideras que ha sido como el reto más importante o el momento más difícil a la hora de fotografiar a los tiburones? ¿Alguna experiencia peligrosa en ese sentido? Mira, sí he tenido un par de experiencias peligrosas, pero por culpa mía, no por culpa de los tiburones, que, pero no los considero eso. Yo creo que el reto más difícil, ahorita platicamos si quieres de las experiencias, pero hablando del reto más difícil, sin duda alguna, a veces ha sido la falta de motivación, ¿no? Cuando trabajas muy duro por algo o estás persiguiendo sueños o objetivos, si lo queremos hablar corporativamente, no se dan siempre a la primera. Es más, muchas veces los sueños que cuando vemos, como dicen por ahí, ves la punta del iceberg y no ves todo lo que está abajo, ¿no? Ujú. Y lo que se ve muchas veces son los triunfos o los logros, pero no se ven la cantidad de fracasos o intentos fallidos que hay detrás del triunfo del logro, ¿no? Y entonces yo creo que la falta de motivación cuando te dicen no al programa de televisión, cuando te dicen no a la conservación porque los medios quieren cosas amarillistas, ¿no? O cuando te dicen no a una serie que estás tratando de meter de educación ambiental porque quieren todo mundo ver faldas en la televisión. O sea, ese tipo de cosas que luchas son muy frustrantes, ¿no? Y lo que sí es bien importante, eso yo creo que ha sido más parte, pero ¿qué es lo que te mantiene? O bueno, en mi caso a mí, ¿qué es lo que me mantiene? Que tiene un propósito muy fuerte. Y ahora sí que mi vereta, como dicen por ahí, está demasiado firme y eso me hace que mi barco en los tiempos de tormenta siga adelante buscando el faro, ¿no? Y yo creo que, bueno, ustedes lo deben saber, seguramente con el podcast lo han vivido, ¿no? A veces, ay, caray, y es luchar y luchar y ser constante, ¿no? Y cuando eres así y las cosas no se dan, pues la falta de motivación yo creo que es lo más rudo, ¿no? Que he enfrentado. Ahora, ya hablando un poco en cuanto a tiburones, una vez en Fiji, que justo traigo este diente de tiburón aquí, les voy a platicar la historia de este diente. Estaba en las Islas Fiji, este es un diente de un tiburón tigre, y estaba en las Islas Fiji terminando mi proyecto tiburón, el cual consistía en fotografiar a los 10 tiburones, digo, supuestos tiburones, a los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Y yo digo supuestos porque yo pienso que no son así como los presentan en ese tipo de programas. Entonces un día estaba viendo este programa en la televisión y dije, oye, me molestó como tal, dije, yo me voy a embarcar, que fue mi primer proyecto y fue el proyecto que me puso a mí pues digamos que en los medios como fotógrafo de tiburones, porque aparte el proyecto fue muy bonito, porque lo premió en un evento en el Museo de Antropología, la revista Q y Discovery Channel, en la categoría de imagen. Entonces, la verdad fue un proyecto súper, súper bonito y muy retribuyente para mí. Un proyecto que lo busqué, mi objetivo era lograrlo en 2 años, lo logré en 3 años y medio, pero lo logré. Y consistía en fotografiar a los supuestos 10 tiburones más peligrosos del mundo sin el uso de jaula para, primero que nada, desmitificarlos,
lograr empatía de la gente hacia los tiburones por medio de mi fotografía y así lograr su conservación. Y este proyecto, al final del proyecto, cuando fui a fotografiar el tiburón gris, que era el más chiquito, es un tiburón gris de arrecife, perdón, del Pacífico, no del de arrecife, es el del Caribe. Este es el tiburón gris del Pacífico, del Indo-Pacífico. Es en un lugar en Fiji que se llama Vega Lagoon, que en un buceo puedes ver 8 especies de tiburones y hay muchos tiburones muy grandes y muy fuertes. Con excepción del blanco están el tigre, el toro, el limón, el punta plateada. O sea, hay tiburones muy nerviosos ahí y muy fuertes. Y estamos en un buceo estás como con 100 tiburones en una práctica que se llama el shark feeding, que es alimentan a los tiburones para poderlos acercar y los veas cerca. Y estábamos fotografiando muy padre y de repente todo el mundo se emociona y llega al escenario. Imagínate que estabas así como en un foro formado por arrecife. Había un fondo arenoso como unos 30 metros de profundidad y ahí estaban unas piedras donde la gente se recargaba y veía dentro de la arena, ahora sí que imagínate la arena como los gladiadores, ahí veía a estos buzos alimentando a estas bestias, porque son unos animales impresionantes de su propia mano, dándoles de comer a estos gigantes tiburones. Y normalmente a mí cuando yo voy, pues como que me ubican, entonces me dejan siempre, digamos, meterme a la arena junto a los gladiadores y tomarle fotos a los tiburones, ¿no? Entonces, llegó un tiburón tigre muy, muy grande. Los tiburones, una de las razones por las que pueden atacar es porque se sientan retados. O sea, porque los retas y ellos son los que mandan. Y son alfas, ¿no? Este tiburón tigre era el macho, era el alfa que llegó. Los tiburones toro, que eran muy grandes, todo el mundo se abrió y lo dejaban comer. Y el tiburón seguía un patrón, entraba una caja de carne que estaba posada en la arena. La caja está cerrada, es una caja de aluminio. Está cerrada para que no se convierta en un frenesí todo lo que va, todo el pescado que sale. Entonces abren la caja, saca la carnada, el cuate Tucay, que era un fillano enorme, sacaba la carnada, la cabeza, cerraba la caja y como que guarda la cabeza, cuando ve pasar al tiburón se le ofrece y el tiburón gentilmente come de su mano. Eso, yo les voy a decir una cosa, al único depredador que en su hábitat natural le puedes dar de comer de la propia mano es al tiburón. Eso no lo puede hacer con un oso, no lo puede hacer con un tigre, no lo puede hacer con un león o con un lobo. O sea, esto habla un poco también de qué tan mal mitificados están los tiburones, ¿no? Pero bueno, cada vez que el tiburón entraba, imagínate que, ¿cómo se los puedo poner para explicarlo visualmente? Imagínate que era una pista de correr, así un óvalo, pero vamos a reducirla chiquita, ¿no? Como de unos 20 metros. Y el tiburón, en un lado de la pista estaba el cuate con la caja de la carnada, en la meta, vamos a decir, estaba el cuate con la carnada, y el tiburón daba la vuelta a la pista, dejaba que otros tiburones merodearan por ahí, daba la vuelta a la pista, volvía a entrar a la caja de la carnada en la meta, comía, daba la vuelta a la pista, y entonces seguía un patrón, siempre seguía el mismo patrón, como 4, 5, 6 veces seguía el mismo patrón. Y yo, observando su patrón, dije, cuando cruce y vaya a llegar a la hora de la carnada, a mí no me gustan las fotografías planas, o sea, como que me gusta que tengan tres dimensiones, ¿no? No ver el tiburón de lado nada más, lo quiero ver como de frente y terciado. Entonces yo cometí un error que cada vez que el tiburón entraba a la meta, yo me cruzaba entre la meta y el tiburón y le tomaba la foto y me salía y lo dejaba pasar. Imagínate que está el fotógrafo ahí tomando la meta y como que se asoma para tomarle al corredor, ¿no? Y entonces me salía y el tiburón de repente desapareció y se fue. Yo traía un buzo de seguridad en mi espalda, que el buzo, dicen que el tiburón más peligroso no es el que ves, sino el que no ves. Y yo traía un buzo de seguridad en mi espalda y este buzo lo que hacía es que me protegía la espalda, porque como había muchos tiburones tenía que tener alguien en la espalda que viera atrás de mí, y si venía un tiburón con unos bastones que traen ahí en Fiji, que son unos bastones como de pastor, pero de aluminio, se lo ponen en la nariz, en el morro de los tiburones y se para. Y de repente yo estoy así, se desaparece el tiburón, como 2, 3 minutos no aparecía, y de repente siento un golpe en la cabeza fuertísimo, volteo y una mancha negra pasa arriba de mí. Y había un amigo mío ahí grabando y nada más me dice, medio queriendo hablar con el regulador. Y yo le dije, hey, calmado, no pasó nada, me pasó arriba el tiburón.
Y luego salgo del agua, fíjate, bueno, termina el buceo, vamos subiendo y se me acerca Tucay, me abre la mano y me da el diente, ¿no? Me da este diente que se le cayó. Los tiburones mudan muchos dientes a lo largo de su vida y cuando comen se le caen normalmente. Y se le había caído el tiburón, me da el diente, yo me lo guardo en mi guante así para que no se me pierda. Y salgo y mi cuate me dice, ay, cabrón, no mames, disculpen la palabra, pero así me dice, casi te vuelan la cabeza. Digo, estás loco, güey. Pues, me pasó muy cerca. No, lo tengo en video. Me subo a la lancha, veo el video y pues sí, casi me desmayo, ¿no? El tiburón lo que hizo es que la columna de agua es como, la columna de agua es de lo menos profundo a lo más profundo. Eso se le llama la columna de agua, ¿no? La profunda. Entonces el tiburón subió en la columna de agua, me observó de arriba, nos observó y dijo, este me está retando, este quiere mi comida, le voy a dar una mordida de advertencia. Entonces nos llegó de arriba hacia abajo y abrió la mandíbula para mordernos. Cuando, o sea, estaba a 1 metro de mordernos, con la mandíbula abierta, se da cuenta otro buzo de seguridad, afortunadamente, llega, le mete el bastón en la mandíbula y cierra la mandíbula. Cuando siente, cierra la mandíbula y entonces ahí es cuando mi buzo de seguridad se da cuenta y me baja. Pero gracias a eso, pues no me mordió, ¿no? Pero te digo, fue un error mío, ¿no? Fue un error 100% mío, ¿no? Wow, o sea, menos mal que el diente fue que se le cayó y no fue que el diente te lo dejó. Sí, bueno, imagínate la historia, ¿no? Por ahí sí se abrió un cuento interesante. Exacto. Pero hablando entonces de ese tipo de sensaciones, y hace rato hablabas también de lo que es disciplina, persistencia, fracaso, el componente indudablemente del miedo juega un papel muy importante en las decisiones que seguimos, bien sea nadando entre tiburones de mar o nadando entre los tiburones de tierra, que seguramente son los más peligrosos que existen en todo el planeta. Eh, ¿Cómo logras controlar el miedo y cómo además lo compartes o compartes esa filosofía del manejo del miedo con otras personas que te han ido siguiendo y que incluso te han escuchado en tus conferencias? Cuéntanos cómo manejas el miedo. No ahora, vamos a un corte y al regreso nos relatas cómo es la manera de controlar este gran sentimiento humano que muchas veces nos paraliza. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, Gerardo. Entonces, antes del corte, que nos relatabas tu historia en Fiji, apasionante, donde va increciendo toda la atención y bueno, ya sabemos a dónde llega tu diente de tiburón. De ahí nos pasamos a cómo manejas el miedo, porque quiero imaginarme que este tipo de animales, de bestias, son muy sensibles. En general todos lo somos, pero ellos me imagino que lo huelen, que lo sienten y que demostrar el miedo también puede poner en riesgo tu vida. Pero demostrar el miedo también, no controlarlo en la vida diaria, cotidiana, también pone en riesgo tu vida, tus negocios, las actividades que estás realizando. Cuéntanos cómo fue tu encuentro con el miedo y cómo lo controlaste. Sí, mira, hijo, el miedo es fascinante. A mí me encanta, ¿no? Y de eso platico mucho en mi libro, pero yo te voy a decir, creo que para controlar el miedo, digo, hay muchas cosas fundamentales, pero te voy a compartir hoy 3 que a mí me funcionan mucho, ¿no? Primero, lo primero más importante es tener la humildad y hacer un ego al lado para reconocer que el miedo siempre va a estar presente en nuestras vidas y que siempre vamos a tener miedo. Y como lo digo en mi libro, y que los tiburones también tienen miedo. Y hablando de este sentido figurado que hablamos de las empresas, de quiénes, estos grandes tiburones de las empresas que vemos, del deporte, de la comunicación, también tienen miedo. Todos tenemos miedo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos manejar esos miedos? Yo creo que hay dos.
dos cosas fundamentales. Dicen que los seres humanos, por naturaleza, las acciones que hacemos, las hacemos con dos principios. Uno, buscarnos acercarnos al placer, o otro, buscarnos alejarnos del dolor. Si tomamos estos dos principios para manejar el miedo, vamos a decir, el placer, digo, el placer muchas veces suena banal o suena tal, pero vamos a decirle, vamos a cambiar placer por propósito. Y vamos a cambiar el dolor por un tiburón más grande. Ahorita te platico por qué. Cuando nosotros encontramos en la vida un propósito lo suficientemente fuerte, pues hace que nos metamos al agua con tiburones y los fotografiemos, ¿no? Cuando encontramos el propósito lo suficientemente, vamos a ponerlo en un terreno terrenal y vámonos arriba a la tierra y en un terreno profesional. Cuando yo tengo o quiero darle una buena vida a mis hijos y buenas oportunidades a mis hijos, y es algo que realmente siento y que realmente estoy comprometido, que lo siento no solo de acá, sino lo siento en mi corazón, en mi alma, mi propósito es lo suficientemente fuerte, ¿no? Por poner el ejemplo de mis hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si a mí me dicen, oye Gerardo, te voy a platicar, la semana que entra, el martes vuelo a Guadalajara. El miércoles de Guadalajara, porque doy conferencia en Guadalajara, el miércoles de Guadalajara tengo que volar a las 9 de la noche a Cancún, porque doy conferencia en Cancún el jueves. El jueves vuelo a la Ciudad de México. El viernes vuelo a Cozumel, porque tengo un grupo allá. Regreso el lunes 3. Y luego de que regreso el lunes, el martes vuelo a Colombia, a Cartagena, porque voy a dar conferencia. Puta, pues sí es una chinga. Pero mi propósito de pararme esa friega, o sea, el yo pensar, lo voy a poner, mis hijos son apasionados del fútbol y yo por medio de ellos, ¿no? Ahorita que está la copa viene la Copa del Mundial de Clubes. Digo, oye, si yo hago eso, capaz me puedo llevar a ver un partido que es que ya lo medio vimos, está el partido que juega la Juventus contra el Manchester City en Orlando. Digo, hijo, pues, ¿qué pesa más? ¿La flojera de hacer esta gira o el no poder llevar a mis hijos, ¿no? Entonces mi propósito personal empuja que yo logre mis objetivos y hace que mis miedos a viajar tanto y tal se vean, o sea, se disipen. No sé si me explico. Sí. Eso cuando hablamos con lo que les decía, ¿no? En esta búsqueda del placer, en esta búsqueda del propósito. Si queremos poner el alejarnos del dolor o poner un tiburón más grande, pues a ver, ¿qué nos da más miedo? No poder pagar, ¿qué me da más miedo? No poder pagar las escuelas de mis hijos. Entonces me pongo un tiburón más grande que me ande correteando para que el tiburón de la flojera de ir a chambear, pues no sea, digamos que no me aceche porque me está acechando otro más grande atrás, ¿no? Y esas herramientas, estas maneras a mí me han servido mucho, ¿no? Algo que también creo que es bien importante, Adrián Adolfo, en la parte del manejo del miedo es que no tenemos que trabajar todos los miedos que se nos presentan o todos los retos que se nos presentan. Muchas veces trabajamos miedos que no tienen razón de ser o que no tienen un propósito en ninguna de nuestras áreas personales o en ninguna de las áreas de nuestra vida, ¿no? Te voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? A Santi, mi hijo el grande, que juega en fuerzas básicas de fútbol, lo ves en la cancha jugar y es un señor y un carácter tal, y le daba mucho miedo subirse a las montañas rusas. Y ¿por qué tiene que trabajar su miedo de subirse a las montañas? Es que enfrenta tus miedos, brinca del paracaídas, ¿no? La que te dicen. No es cierto, no tienes que enfrentar miedos que no tienen un propósito en tu vida, ¿no? Sí, que no tienen una razón de ser. Porque si enfrentas un miedo, la verdad no es que te vas a volver más valiente, ¿no? Por haber brincado el paracaídas o por haber subido a la montaña rusa. Ya que encuentras el propósito que te ayuda a trabajar ese miedo,
lo trabajas. Ahora, para esto tienes que tener la humildad de reconocer que el miedo es una fuerza mucho más poderosa que tú y que hay cosas que te dan miedo y no tienes por qué trabajarlas. No sé si Sí, contesté la pregunta. no, claro, claro que sí, claro que sí. Oye, y a ver, en tu libro, vamos a platicar un poco, ¿no? Los tiburones también tienen miedo. Nos revelas 81 aprendizajes de estos encuentros. ¿Cuáles consideras que son como los más relevantes, los más valiosos, así las perlitas que nos puedes regalar al respecto? Híjole, la verdad es que salieron tantos y fue muy bonito, ¿no? Mira, son aprendizajes conforme iba escribiendo el libro, más bien escribí el libro y luego extraje los aprendizajes. Una vez que terminé de escribir el libro, lo volví a leer y dije, a ver, aquí hay un aprendizaje. Y lo extraía, aquí hay otro aprendizaje. Pero mira, yo creo que vamos a ponernos un poco filantrópicos y yo creo que hay un aprendizaje que yo creo que es bien importante. Bueno, por ejemplo, la importancia de disfrutar cada momento, ¿no? Que me pasó con el tiburón tigre, ¿no? Cuando yo salí de ese buceo con el tiburón tigre, que casi me vuela la cabeza, pues me recordó que lo importante no, o sea, que hay que disfrutar cada momento de la vida y que no demos por hecho que, o por sentado que tenemos una vida por delante, ¿no? Muchas veces lo damos por sentado y desperdiciamos momentos de nuestra vida actual, ¿no? Algo que también con el proyecto que viví en el proyecto Tiburón, muchas veces nos planteamos objetivos y vivimos, yo digo, como estos caballos de, de, de hipódromo, ¿no? Que corren solo en el carril y están en el carril corriendo a 1000 por hora y solo van por el objetivo, por el objetivo, por el objetivo. Pero nos olvidamos de vivir. Cuando yo viví, cuando terminé de fotografiar el tiburón número 10, me di cuenta de cómo por pensar en estar concentrado nada más en fotografiar los 10 tiburones más peligrosos del mundo, en lograr el objetivo, cómo dejé pasar momentos a lo largo de esos 3 años y medio que me hubieran enriquecido muchísimo en mi vida, ¿no? También, bueno, la parte del tener claridad, creo que es importantísimo, ¿no? Esta parte de tener claridad en la vida, ¿no? Tener un propósito. La verdad es que, híjole, caray, la parte de la comunicación, que es importantísimo, que yo le he regado muchas veces en mi trabajo y también en relaciones personales por la mala comunicación. Y bueno, bajo el agua la comunicación, si no hay una buena comunicación, no sobrevives, ¿no? Y ahí a mí me encanta, ¿no? Porque en el buceo lo que decimos, yo lo que digo es que con 20 señales nomás te comunicas mejor que en la superficie con no sé cuántas palabras hay en el diccionario. Y es por dos simples razones, ¿no? Porque se establecen muy bien los parámetros de comunicación y siempre tiene que haber una confirmación de la comunicación recibida, ¿no? Entonces, la verdad que es, hijo, la verdad que es bien bonito. Y, y bueno, yo lo que me he dado cuenta a lo largo de la vida es que, y con este libro también, es que lo que realmente importa muchas veces no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Y, y lo importante también de tener una comunidad, ¿no? De tener una comunidad de personas con las que te puedas apoyar, a las que puedas apoyar, contribuir también es otra parte bien importante. La capacitación constante, ¿no? Estar aprendiendo. Yo creo que estas dos partes, la contribución y la contribución y el crecimiento constante, es algo que nos alimenta el alma y nos ayuda a ir hacia la plenitud. Y la verdad que para mí este libro fue algo bien, pero bien, bien bonito, ¿no? Y el libro lo decidí escribir porque yo estaba pasando un momento complicado, que fue la separación, posteriormente el divorcio de la mamá de mis hijos, y para mí fue muy duro, aunque hoy en día tenemos una muy buena relación, nos llevamos muy bien, yo veo prácticamente todos los días a mis hijos, pero en ese momento fue para mí muy duro y estaba en una isla fue una isla que se llama la isla Malpelo, que está en la costa colombiana. Y en esta isla Malpelo estaba haciendo un buceo en un lugar que se llama la Cara del Fantasma. Y había muchos tiburones martillo, pero muchos, muchos. Yo nunca había visto tantos tiburones martillos. Y siempre, sí, eso siempre ha sido un atascado la fotografía y tomo y tomo y tomo fotos y tomo fotos y tomo más fotos. Y cuando
a la mitad del buceo decidí parar, cosa que nunca había hecho, de fotografiar y simplemente apreciar. Y mientras apreciaba, me di cuenta de algo que yo ya llevaba toda una carrera viviéndolo, ¿no? Que los tiburones también tienen miedo. Pero ahí lo veo de una manera diferente. Entonces me dije a mí mismo, oye, si los tiburones también tienen miedo y son los líderes de sus ecosistemas, pues ¿por qué carajos yo no puedo tener miedo a lo que estoy viviendo? Y fue ahí donde decido escribir el libro, más como un tema de, sí, hoy en día claro que quiero generar, es un libro que quiero que la gente contribuyera en el bienestar de las personas, pero el libro realmente lo escribí más para mí, como un proceso de sanación, como un proceso de encuentro conmigo mismo y pues en busca de la plenitud, ¿no? Básicamente. Excelente, entonces, escuchándote, siento que fue como un ejercicio de inmersión en vulnerabilidad, donde dejaste que saliera a flote y que pudiera compartirse con otras personas y demostrar que está bien sentirse vulnerable y que eso, al todo lo contrario, va en un sentimiento distinto al miedo. Me parece a mí, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, Adolfo, es bien interesante. Platicando con uno de los psicólogos de mis hijos, bueno, le dicen a mis hijos, oye, externa tus sentimientos, ¿no? No los guardes. Ujú. Y muchas veces, cuando estamos viviendo una situación complicada como esa, dices, no, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no pasa nada, voy para adelante. Y, y muchas veces el realmente no permitirte ser vulnerable te acaba haciendo mierda, te acaba haciendo pedazos porque acabas estallando como olla de presión. A mí este proceso, yo les digo, o sea, yo la verdad, en mi vida lloré tanto, y en mi vida grité tanto, en mi vida me deprimí tanto, o sea, lo que yo hice para vivir este proceso con el cual escribí mi libro, cuando tenía ganas de llorar, lloraba, pero lloraba en serio, no me guardaba nada. Cuando tenía ganas de gritar, gritaba y gritaba solo. Digo, obviamente no me desquitaba con la gente, ¿no? Pero, o sea, gritaba. Y cuando decía, hoy no me paro de la cama, no me paraba de la cama. Y dejé que mis sentimientos fluyeran y mis sentimientos fluyeron en este libro, ¿no? Fue muy interesante porque tengo un amigo que me da clases de teatro para mis conferencias, ¿no? Ya sabes, para poder tomar un poco. Y empecé a escribir el libro junto con él, o sea, nos veíamos en su casa y empezábamos a escribir y yo le iba platicando, íbamos escribiendo, yo iba narrando, él me ayudaba a tomar nota y tal. Sergio, que a quien le mando un muy fuerte abrazo. Pero estuvo muy curioso porque los primeros 5 sesiones fue una terapia psicológica que yo sacaba y creo que avanzamos 2 páginas, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué, güey? Ya no te voy a venir a ver acá. Mejor yo lo escribo, te mando, tú me ayudas corrigiendo, porque la verdad es que una de mis debilidades es que no tengo buena ortografía, bueno, ya tengo mejor redacción y ya tengo un poquito mejor de ortografía, pero yo la verdad es que siempre he tratado de que mis debilidades no me frenen y siempre busco fortalecerlas con las fortalezas de alguien más, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque sí, la verdad fue una catarsis total y que gracias a esa catarsis hoy en día, pues creo que estoy viviendo los mejores años de mi vida, ¿no? Hoy en día con la mamá de mis hijos me llevo muy bien, con mis hijos los veo diario, con mi salud estoy bien, me preocupo cada día, hago ejercicio, trato de leer mucho, estoy mucho conmigo, estoy cerca de mis buenos amigos. Entonces, la verdad que ha sido un proceso súper, súper bonito. Ok. Oye, Gerardo, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados y pues claramente no podemos hacer la excepción contigo. ¿Te gustan, Venga, venga. ¿te gustan los cuentos? Me encantan, me encantan. Y fíjate que he estado trabajando mucho en esa parte del storytelling, ¿no? Porque cuando cuentas un cuento es muy diferente cómo captas la atención de la gente a cuando no lo cuentas. Okay. Oye, ¿tienes algún cuento favorito o algún autor favorito en cuentos? En cuentos, mira, eh, ahí, ¿cómo se llama? De las de Julio Verne, Claro. 7000 leguas de viaje submarino, me encantan. No me acuerdo si era 7000, sí, creo que sí era así, ¿no? Sí, sí, también. Sí. 7000 leguas de viaje submarino de Julio Verne me encanta, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho ese.
Ese yo es el que les recomendaría. Excelente. Yo me imagino que, porque tú eres contemporáneo con Adrián y conmigo, se nota en los elementos blancos de nuestros cabellos. Este, yo me acuerdo que en mi época tendría como 7, 8, 10 años. Ya Cousteau y la serie La Barrera de Coral era algo que veía con muchísima. Siempre estaba muy atento al día que arrancaba la serie. No sé si llegaste a verla. Sí, claro que sí. Mira, aquí atrás, no sé si ven, ahí tengo la Sí. enciclopedia de Jacques Cousteau. Aquí está Ah, justo ahí atrás. Wow. Sí, Sí, sí. ahí está, es de la parte de mis cosas favoritas que tengo aquí. Definitivamente era como uno de los héroes de nuestra juventud, de nuestra niñez, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, ¿sabes quién también? ¿A quién sumo esos héroes? A Ramón Bravo. Ramón Bravo fue un documentalista mexicano ujú. que trabajó mucho con Jacques Cousteau, pero hizo cosas bien impresionantes también. Excelente. Aparte del libro de Julio Verne, ¿algún otro que quieras recomendar? O más bien nos pasamos al mundo de las aplicaciones y la tecnología. ¿Cómo llevas la tecnología en tu vida, tanto en la parte de la fotografía, el buceo, en tu día a día? Sí, mira, les recomiendo otro libro que acabo de leer que me encantó, que se llama La única cosa de Gary Keller. No sabes qué padre libro, porque te habla de cómo si nos enfocamos en una cosa, somos mucho más productivos, ¿no? Un librazazazazo. Lo acabo de leer hace una semana, 2 semanas. Sí, es un librazo, un librazo. Y eso lo estoy mezclando, no sé si sabes, bueno, hablando de la tecnología, Ajá, con la técnica Pomodoro, no sé si lo han escuchado, Sí, claro. que te dice que trabajes en bloques, bueno, es que tengo aquí mi cronómetro y así es como lo manejo, bloques de 25 minutos y descanse 5 minutos por 3 veces, porque es cuando, y eso me ha funcionado mucho, ¿no? En la parte de la tecnología, hijo, me encanta, me gusta mucho utilizo una aplicación que se llama Things, bueno, yo la manejo en el iPhone, donde llevo todas mis áreas personales y profesionales, donde organizo mis tareas, donde veo y busco el famoso 80-20%, que el 20% que me va a dar el 80% del resultado. Y esta aplicación me gusta mucho porque cuando se me viene algo a la cabeza, lo que hago no me lo quedo en la cabeza y lo vacío en la aplicación. Y entonces ya el viernes que hago mi planeación semanal, reviso qué nivel de importancia tiene y esa fíjate que me gusta mucho eso. No sé si era la pregunta, si iba por ahí, Adolfo. totalmente, Tal totalmente. cual, tal cual. Oye, y a ver, 2 o 3, pues, puede ser exploradores, fotógrafos, que consideres que vale la pena seguir, que estén haciendo algo interesante. Sí, pues bueno, en México la verdad que tenemos muy buenos fotógrafos, ¿no? Y muy buenos exploradores. Hay un chavillo que se llama Rodrigo Frisione que hace las cosas muy bien. La verdad es muy, muy bueno. Es hijo de Alberto Frisione, que también fue otro gran buzo mexicano. Bueno, es otro gran buzo mexicano. Hay Joe Romero, es un buzo este, portugués americano, que también es uno de los grandes documentalistas hoy en día de tiburones. Y otro que les recomiendo también se llama Andy Brande Casagrande, que también son, digamos, los que manejan ellos dos a nivel internacional, son los que manejan pues ahora sí que todo el contenido que se genera mucho para Discovery Channel, BBC, para todas esas grandes cadenas. Son grandes documentalistas y están muy comprometidos siempre con la causa, ¿no? Y echar esto, en buscar hacer esto algo muy bonito, ¿no? O sea, que hacer un mejor planeta, perdón. Y bueno, Sir David Attenborough, que ya tiene cerca de los 100 años y ha dedicado toda su vida a la protección de las especies. Hay un muy buen documental de él en Netflix. Es el que narra casi todos los documentales estos de la BBC, esta voz muy particular. Y es un gran documentalista que también se los recomiendo. Excelente. Bueno, Gerardo, la verdad, ha estado increíble todo el paseo que nos has dado a través de lo que ha sido en estas breves casi 60 minutos de tu historia. Y bueno, para cerrar, quisiera preguntarte si de todo esto que tú has visto hasta este momento, hay algo que consideras que como que las lecciones clave que has recibido en primer lugar y en segundo lugar,
Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de todo lo que has hecho, ¿qué cambiarías? Hijo, qué pregunta tan interesante. Pues mira, las lecciones clave, yo siempre me quedo con esta frase del Dalai Lama, ¿no? Que dice que si crees que eres lo demasiado pequeño para hacer la diferencia, trata de dormir con un mosquito en el cuarto. Entonces, yo creo que es bien importante, nadie es pequeño y si queremos hacer una diferencia hay que dar un paso. Solo es lo que tenemos que dar, un paso para hacer un mejor planeta. Creo que es bien importante. Y si me dices si hay algo que pudiera cambiar, digo, capaz de joven hubiera tenido una vida menos desmadrosa y hubiera estudiado más. Pero bueno, eso fue parte de mi personalidad, ¿no? Y lo que me hace, yo creo, quién soy hoy en día. Excelente. Gerardo, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tu historia es fascinante y no pueden perderse ir por el libro, ¿no? Los tiburones también tienen miedo, de Gerardo del Villar. Así que vayan, búsquenlo en su librería de confianza. Y bueno, si les gustó este episodio, pues seguramente así fue, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Así es, ingresa a la plataforma, suscríbete y algo muy importante, recuerda, tenemos el grupo Amigos de Cuentos Corporativos en WhatsApp. Encuentra el link en las notas de este episodio. Acompáñanos, la verdad es que compartimos cosas muy padres en este grupo y seguramente tú las vas a disfrutar. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gerardo, muchísimas gracias por habernos relatado tu historia. Muchas gracias a todos ustedes, gratitud total y un fuerte abrazo a todos su auditorio.